Vamos a dar comienzo en cuanto a los temas que estamos tratando, la conferencia número 2. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Vamos a hablar con el Señor. Padre, en este día te agradecemos por la gran bendición que nos das de leer y compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de estos tiempos hables a nuestros corazones, Señor, y podamos ser obedientes a la instrucción que tú tengas para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a los pastores en esta iglesia. Te lo pedimos, Padre, te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los miro a todos y me doy cuenta de que no son creyentes nuevos, que han pasado por muchos años en la iglesia, estudiando en congresos, quizás participando en diferentes ministerios, y muchos podrán decirme que han estado en más conferencias misioneras. Y hay una cosa que no podemos negar: la mayoría de los temas en las conferencias misioneras tienen que ver con estrategias para abrir nuevas obras, la responsabilidad que la iglesia tiene en cuanto al campo misionero, incluso cómo puedes involucrarte en la obra sin que necesariamente tú seas un misionero o la persona que va a ser llevada hasta esos lugares. Pero quisiera hacerlo un poco diferente en esta tarde, hermano. Yo quiero compartirte lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el carácter y el corazón de un obrero. Y como ayer lo habíamos visto, el obrero no es solamente una persona que es llamada para servir, sino que somos hechos obreros por la naturaleza del Señor, para hacer buenas obras. No necesariamente al salir, no necesariamente el dejar tu casa para empezar una misión como le conocemos. Es muy importante para nosotros, hermanos, que antes de establecer cualquier plan, cualquier estrategia, podamos conocer cuál es el carácter que Dios espera de nosotros o de las personas que serán enviadas a trabajar. Para esta iglesia es importante. El desarrollo de este carácter no solamente compete a aquel que va a ser misionero, al que va a ser seleccionado como diácono o aquel que trabaja como pastor. Esto va a incluirnos a todos nosotros, como decía el hermano Arturo. Esto tiene que ver con el servicio a Dios. Y todavía con mayor peso a las personas que van a estar al frente de estas labores. Seguramente tú conoces de memoria Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9. A través de estos pasajes vamos a encontrar una colección de cualidades que debe de cumplir cualquier persona que anhela ser o pastor o diácono. Estos son lineamientos de conducta que deben de distinguir no solamente al que va a ser pastor o diácono, sino a todo creyente que es maduro y que empieza a desarrollar una relación cercana con Dios. Y entre todo este listado, hermanos, quizás hay una que podamos identificar e incluso la podemos definir con mucha facilidad, pero con frecuencia la menospreciamos y sobreponemos otras cualidades como la enseñanza. Yo me refiero a no ser neófito. Y todos ustedes podrían decirme qué es un neófito. Y pueden participar y decirme: hermano, neófito significa esto. ¿Quién podría decirme qué es neófito? ¿Que no está preparado? Un fruto nuevo. La palabra neófito, neófitos, fruto nuevo. Es muy importante porque el Señor la ha puesto en este compendio de cualidades. Sabemos que esta palabra, ya la definimos, es un fruto nuevo. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar entre un fruto nuevo a uno que ya es maduro? También es cierto que como hijos de Dios
el fruto del Espíritu es el mismo en todos. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto. 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el versículo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué califica al Hijo de Dios para que pueda ser un obrero aprobado? Lo cierto es que, como desde ayer lo estamos viendo, el apóstol Pablo nos brinda respuestas contundentes en la segunda carta a los Corintios. Y déjame darte un pequeño contexto de qué estaba pasando cuando Pablo escribe esta carta. Hay 4 eventos importantes durante este periodo, entre el 49 y el 55 después de Cristo. Primero, esto es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo en este momento se encontraba en Macedonia, estaba con los hermanos en las iglesias en Macedonia y comienza a escribir la carta. Entre el año 50 y 52 más o menos se funda la iglesia en Corinto. Esta iglesia que empezamos a ver desde la primera carta y en la segunda. Y durante el año 55, estos 2 eventos, escribe la primera carta y la segunda. Lo importante de saber esto es que luego de que la iglesia de Corinto había recibido la primera carta, Pablo descubre que le había hecho bien a la iglesia. Sin embargo, todavía continuaban los problemas en Corinto. En esta segunda carta que Pablo escribe, que los historiadores consideran que es mayormente autobiográfica, esta representa una defensa del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque ya en repetidas ocasiones su persona había sido atacada por creyentes carnales que ponían en tela de juicio su ministerio. ¿Cómo podía ser apóstol? Está chiquito y nada más nos regaña, pero pues en presencia no impone. La verdad es que en esta carta, hermanos, Pablo demuestra y defiende su ministerio y nos informa que la fuente e impulso de la verdadera vida cristiana y el verdadero servicio es la absoluta dedicación a Dios en todas las circunstancias. El trabajar en las misiones, el trabajar en el evangelismo, el trabajar en la iglesia infantil, el participar de la alabanza, tiene como principal objetivo, hermano, una absoluta dedicación a Dios. Entonces, ¿cómo es que respondemos nosotros frente a hechos o situaciones que nos acompañan en nuestra vida? Vamos a comenzar, hermanos, hablando en esta conferencia sobre el carácter de un obrero en su relación con las circunstancias. Acompáñame rápidamente con tu Biblia, hermano, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Permíteme leer desde el versículo 3, hermanos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira, hermano, algo que distingue el corazón de un obrero maduro es donde busca el consuelo. El obrero fiel es consolado por Dios en tribulaciones para consolar a otros en cualquier tribulación. La palabra que utilizamos en griego, que se usa en griego para hablar de consolación, es la palabra parakaleo. Y parakaleo significa el esfuerzo que se hace para calmar, apaciguar, alentar y fortalecer a quien suplica por paz y calma. Cuando una persona es golpeada por las circunstancias, por la enfermedad, por la falta del trabajo, por la presión, por la depresión, cuando hacemos este esfuerzo por tranquilizarlo,
por darle ánimos, por impulsarlo a cumplir sus metas, eso es consuelo. Pero para poder compartirlo a los demás, primeramente tenemos que saber quién nos lo otorga a nosotros, y este es Dios, y ejercitarnos en la búsqueda constante del consuelo que viene de parte de nuestro Señor. Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Es cierto que el creyente ha sido dotado por el Espíritu Santo para toda bendición espiritual, y lo veíamos hace un tiempo en la sociedad. Por ejemplo, la cuestión de perdonar. No es que no seamos capaces de perdonar, porque hemos sido dotados con esa habilidad de parte de Dios. La diferencia es si nosotros deseamos perdonar, pero no queda en la incapacidad del creyente. De la misma forma en que hemos sido consolados por Dios, también tenemos esa capacidad para consolar, pero solamente siendo ejercitados en esta actitud constante es como podemos demostrarlo a otros creyentes. Quiero preguntarte, hermano, cuando las situaciones a nuestro alrededor no son favorables, ¿a dónde sueles acudir? ¿Tú mismo representas un verdadero alivio para aquellos que buscan paz? Vamos al siguiente punto, hermanos. Vamos a permanecer en este vuelo rapidísimo en la segunda carta a los Corintios. Ahora es en el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Segunda de Corintios 4, versículos 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y lo cierto, hermano, es que sin contemplar cuánta madurez puedas tener en este momento, la tribulación en tu vida es presente. Algunos con mayor frecuencia que otros, pero la tribulación es parte del vivir de las personas. Incluso los no creyentes sufren tribulación. Los despiden de sus trabajos, tienen problemas con sus familias, hay problemas en las escuelas, tenemos problemas con otras personas. La tribulación es parte de nuestra vida. Sin embargo, el obrero fiel, como Pablo lo demostraba, es que no solamente reconoce la tribulación en su vida, sino que está dispuesto a recibirla. Está dispuesto a ser tribulado, a tener problemas, a ser perseguido, a ser derribado. Yo estoy convencido que muchas de las personas que no participan en el evangelismo es porque tienen un miedo tremendo a ser rechazados, a sentir la vergüenza social de cerrarte la puerta, de que te quedes con la palabra en la boca y la persona te ha ignorado. Pero la madurez en un creyente, como Pablo lo demuestra, se puede notar a través de aceptar esa tribulación como parte de nuestra vida y enfrentarla. Vivimos una guerra espiritual real. Vivimos ataques no solamente de la carne, ni de filosofías de la gente, sino también del demonio. Incluso nosotros nos ponemos el pie. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjame decirte algo importante, hermano, que el obrero fiel, el buen obrero, el creyente maduro, no solamente acepta la existencia de esta lucha, sino que se prepara y se pone la armadura de Dios para resistir y permanecer firme. Después leemos en Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado con todo, estad firmes. Hermano, esto es verdad. Hay una guerra espiritual. ¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a ponerse la armadura y luchar en nombre del Señor? Este punto al que sigue, hermanos, es muy importante. Y es que padece por amor a sus hermanos. Somos atribulados, somos golpeados, pero también hay una intención, hay un carácter de aceptar el padecimiento por otros creyentes. Ahí mismo en el capítulo 4 de segunda de Corintios, dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Muchos de ustedes habrán escuchado la palabra abnegación. La palabra abnegación es el sufrimiento por otros. Cuando tú aceptas sufrir por causa de alguien más o sustituyendo a esa persona para tú mismo recibir ese sufrimiento. Un obrero abnegado, un obrero que acepta este padecimiento, está sujeto a obediencia y primero mira el bienestar de su hermano antes que el propio, porque le mira superior. Tal vez recuerdes Filipenses 2:3 que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Puede ser muy frecuente el escuchar competir, el estar en una constante comparación con otros hermanos. Es que él predica así, es que él canta así, es que él toca así. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros no buscamos esa competencia, sino buscamos padecer a fin de que mi hermano sea edificado, para que sus dones, sus talentos sean puestos al servicio de Dios, ejercitados, y él siendo edificado en su relación con nuestro Señor. Así que puedo preguntarte, hermano, ¿qué miras en tu hermano? ¿Sus cualidades, sus dones, sus talentos son de gozo para ti? ¿Oras para que sea usado en favor de la obra de nuestro Señor? ¿Estarías dispuesto a entrenar a otros creyentes y edificar sus vidas? La siguiente cualidad, hermanos, es un tanto especial para mí. Vamos a segunda de Corintios, ahí permanecemos, estábamos en el 15, ahora leemos: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. El apóstol Pablo nos enseña una cualidad muy importante: no se da por vencido. Aunque físicamente se empieza a desgastar, todavía en su interior tiene el impulso de continuar y de seguir sirviendo. Lo podemos mencionar y hemos sido testigos de esto en otros tantos ministerios. No me tocaron la puerta, ya no vuelvo a salir con los de evangelismo. En la sociedad propongo cosas, pero no me las toman en cuenta. Yo no voy a participar. Es que en el coro me hicieron una corrección. Yo creo que ya no voy a participar ahí. Con mucha frecuencia vamos a encontrarnos en situaciones donde es fácil rendirse. No tiene caso. ¿Para qué participaría yo en este proyecto de misiones si las misiones en realidad no están creciendo? Es peligroso ir para allá. El carácter de un obrero fiel, hermanos, es que no se da por vencido. Es cierto que poseemos un cuerpo que al pasar el tiempo se cansa, siente hambre, sed, frío, se enferma. Y ustedes podrán recordar en el tiempo de la pandemia cuánto tiempo estuvimos detenidos, porque algunos estábamos enfermos, porque no podíamos salir de casa. También la mente se entristece, se deprime, se
puede confundir. ¿Han escuchado un término que se llama burnout? Es un término de moda. No es de moda, es recién catalogado, pero es cuando dicen se quema. Estás trabajando y de repente llegas a un punto tal de estrés que te apagas. No puedes trabajar, no te puedes relacionar, te tumba, te deprime, te entristece. Lo cierto es que necesitamos reposo, hermanos. Pero un obrero fiel no abandona la labor. ¿Por qué? Porque aunque su cuerpo se cansa, es motivado por Dios y sus promesas, entendiendo que la labor que está desempeñando le va a conducir a una victoria mucho más grande de lo que él imagina. Nota conmigo lo que dice Isaías 25:8. Dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho así. Un creyente maduro, hermano, ha desarrollado una relación con Dios tan cercana que puede confiar sin parpadear en la perpetua presencia del Señor en su vida. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No dice que no se va a cansar, que no se va a agotar, pero la promesa de la presencia de Dios debe de ser suficiente para motivarnos a continuar en la labor. Aunque no nos abran la puerta, aunque la gente no esté queriendo escuchar el mensaje, aunque pareciera difícil enviar a otra persona fuera de los límites de la ciudad, aunque no sepamos cómo tratar a los niños, aunque no sepamos cantar, no debemos de rendirnos, hermanos, cuando estemos trabajando en la obra para el Señor. ¿Qué nos motiva cuando nuestro cuerpo se agota? ¿Dónde está nuestro impulso cuando parece que ya no podemos más? Vamos a 2 Corintios, ahora al capítulo 6, los versículos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y esta cualidad, hermanos, la verdad es que no todos la poseemos tan trabajada ni tan desarrollada. Y esta es la paciencia. Un obrero, hermanos, un creyente maduro, debe desarrollar mucha paciencia para enfrentar todo tipo de tribulaciones, todo tipo de necesidad, de azote, de angustias, de trabajos, de desvelos y de ayunos. ¿Cómo podemos definir la paciencia? ¿Cómo puedo trabajar algo que ni siquiera sé qué significa? En algo sencillo, hermanos, el diccionario nos dice que la paciencia se convierte en una virtud, pero primariamente es una actitud que conduce al hombre a soportar dificultades o cargas pesadas sin alterarse, con el objetivo de alcanzar un bien. Otros dicen que es la capacidad de hacer cosas minuciosas y pequeñitas con detalles sin desesperarse, pero esta definición se apega un poco más a lo que estamos buscando: la paciencia. La paciencia es parte de un proceso, hermano. La paciencia no es algo que hoy decido tener y comienza a ser evidente para los demás a mi alrededor. No es así. La paciencia es parte de un proceso en el cual los santos son perfeccionados. La paciencia se fortalece cuando el creyente es sometido a pruebas. Como todo aquel que practica un deporte o un arte marcial o intenta un instrumento,
no se ejercita si no se hace. Si un atleta quiere tener un alto rendimiento para alcanzar un buen puesto, ¿qué hace? Necesita entrenar, necesita desarrollar sus cualidades físicas. Si un artista marcial desea ser eficiente en sus combates, ¿qué tiene que hacer? Entrenar y aceptar los combates, porque cada combate le va a dar una experiencia diferente. Lo mismo pasa con el creyente, con los hijos de Dios. Podemos decir, no tengo paciencia, pero vimos en el fruto del Espíritu que hemos sido dotados con paciencia, pero necesita ser ejercitada. Y la paciencia solamente es entrenada a través de las pruebas. Mira, hermano, lo cierto es que cada uno de nosotros debemos mirar la prueba no como un punto doloroso, sino como una oportunidad para afianzar nuestra fe. ¿Pero fe en qué? Muchas veces preguntamos a otros, oye, ¿qué debo de hacer? Debes tener fe. Sí, pero ¿cómo ejerzo la fe? ¿Cómo la ejercito? ¿Fe en qué? Nuestra fe, hermanos, sostenida en las cualidades y virtudes de nuestro Señor, en sus promesas, en su inmutabilidad, que Él no cambia, en su soberanía, aceptando que todo lo que pasa alrededor nuestro está en su mano, incluso la muerte. Y sobre todo en la salvación que nos es dada por Cristo, hermanos. El creyente maduro que se enfrenta a pruebas y que ejercita su fe, mientras más se convence, más apto se vuelve para soportar cargas difíciles. Santiago 1, 2, 4, capítulo 1 de los versículos 2 al 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada os falte. ¿Cuánta carga soportamos en nuestra vida? ¿Cuánto nos aferramos a las promesas de nuestro Señor Jesús para no rendirnos, para aceptar el resultado que probablemente no veremos nosotros, pero que está en control de las manos de Dios? La siguiente cualidad, hermanos, no descansa. Y no me refiero a una máquina que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se llena de compromisos y se llena de ministerios y se llena de tanta actividad en la iglesia y en su vida. No se trata de eso. Es más bien a que está dispuesto a no tener reposo. Un obrero fiel, hermanos, acepta que habrán conflictos y temores, aunque no necesariamente tendrá tiempo para reposar. Vamos a lo que dice, veamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 5. Ahí seguimos en 2 Corintios 7, 5, dice así la palabra de Dios: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Tal vez recuerdas unos puntos atrás que decimos que el cuerpo se cansa, que se fatiga, que es susceptible a muchas cosas. Y mencionamos que el reposo es una situación obligada en tales circunstancias. Pero parte de crecer y de ser maduro y de lo que Pablo nos explica es aceptar el hecho de que no siempre vamos a tener esa oportunidad para reposar. Las dificultades, hermanos, no se pueden programar. Y no siempre encontraremos oportunidades para poder descansar y encontrar alivio, no físico. Las dificultades pueden llegar en los momentos más inapropiados.
ya sea por la necesidad de edificar a otros, de alcanzar al perdido, o porque el maligno nos ataca. Aún con este cansancio, el obrero no puede bajar la guardia. Hay una situación muy peculiar que a mí me hizo reflexionar sobre este punto, que no parece tan complicado, pero a veces necesitamos ser iluminados de parte de Dios para entender con precisión. A mí me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos. Me gusta el deporte y me gusta practicar algunos deportes. Y comparto mucho tiempo con chicos que practican artes marciales, taekwondo, box. Y pasa algo peculiar. La mayoría de las ocasiones, por nervios, se cansan más rápido de lo que tenían previsto. Una persona que enfrenta sus primeros combates se agota más rápido porque está nervioso. El problema es que si se agota y baja la guardia, expone su propia seguridad. Puede recibir un golpe equivocado, puede recibir más fuerte de lo que él espera. Esto es lo que nos busca enseñar nuestro Señor, que a pesar del cansancio, que en el momento en el que estamos actuando no hay tiempo para descansar, no puedes bajar los brazos, no puedes desmayar. Las consecuencias serían terribles en caso de recibir un duro golpe. Velar por la obra del Señor demanda una firmeza constante. El éxito en un proyecto no puede relajarnos. El alcanzar a un número previsto de almas que no conocían al Señor no puede relajarnos. Para todo aquel que ha comenzado una relación sólida con el Señor, que ha trabajado por un tiempo, que ha sido probado, que ha sido fortalecido en muchas áreas de su vida, el amor a Dios, que está siendo ejercitado en el amor a Dios en medio de los santos, le impulsa a enfrentar miedos, le impulsa a enfrentar conflictos y le invita a desgastarse a sí mismo. La pregunta hecha hace un rato sobre la seguridad de los lugares es muy válida. Y créeme, hermano, cuando hablamos de esos temas en las reuniones de misiones, consideramos las ciudades con un índice de delictividad más bajo. Pero si el Señor verdaderamente nos ha llamado a una labor, habrá quien esté en esos lugares sin importar el riesgo. No que no tenga miedo, no menosprecia tampoco la situación, pero está dispuesto a cumplir. Y hemos escuchado muchos casos de otros misioneros que van a países en conflicto, a países donde la simple mención de la Biblia es pena de muerte, pero van. Hay misioneros en Irak, hay misioneros, conocemos el caso de un misionero en Turkmenistán. Qué bonito ver a los hermanos que se visten de corbata, a las hermanas que se ponen el vestido que hoy les gustó, que puedes vestirte como tú quieras. No es así en Turkmenistán. En Turkmenistán hay una moda impuesta por el Estado donde todos los hombres usan una especie de overol o de comando gris con unos zapatitos negros, una bufandita por si hace calor y en algún momento una especie de sombrero, y las mujeres no se diga. Pero ahí hay un hombre trabajando en medio de esas personas. Pero no lo veamos solamente como salir fuera de tu país y llegar a otra nación. También aquí cansa. Trabajar con niños especialmente es difícil. Necesitas desarrollar planes muy precisos, necesitas estudiar más. Son una bendición los niños en esta iglesia. Y lo hablo desde mi perspectiva sin paciencia. Pero lo cierto es que cuando tú les enseñas una lección ya lo saben.
y te hacen preguntas duras, hacen preguntas que te ponen a prueba. No puedes bajar los brazos cuando trabajas para el Señor, hermano. Dice en Efesios 6:18 también el apóstol Pablo: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El obrero está dispuesto a anteponer su reposo con el único objetivo de agradar a Dios, a fin de ministrar a sus hermanos y de cumplir la misión que se le ha encomendado. Otra de las cualidades que tiene que ver con el carácter de acuerdo a las circunstancias es el sufrimiento. Un ministro de Cristo sufre y está dispuesto a hacerlo por Cristo en trabajos, en caminos, en peligros, fatigas, desvelos, frío, hambre y enfermedad. Como mencionaban hace rato en la sesión de preguntas, el apóstol Pablo pasó por muchas cosas. Golpizas, lo apedrearon, a la cárcel. Mira lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo no está hablando con soberbia ni en comparación con otros. ¿Lees tu Biblia? Yo la leo más veces. ¿Cuántas veces la has leído? Tantas. Yo la he leído más veces. No es el objetivo de Pablo. ¿En cuántos ministerios trabajas? Ahora participé con el coro. No, te faltan, yo participo en más. Ese no es el objetivo del apóstol Pablo. Pero nos indica lo que el ministro de Cristo llega a padecer por amor al Señor. Y esta es una pregunta que nos debe de simbrar a todos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por servir a Cristo? Podemos pensar que incluso es más fácil ahora que en los tiempos de Pablo. En muchas cosas. Pablo tenía que transportarse quizás en animales, tal vez en una caravana con alguien más. Aquí no. Tomamos un camión desde cualquiera de las 4 terminales y llegamos a un destino. Si hay mejores posibilidades, tomamos un avión y, por ejemplo, en 2 horas estaremos en Mérida. ¿Cuánto tiempo habrá tomado al apóstol Pablo recorrer la misma distancia, pero sin los recursos que ahora tenemos? Hermanos, si recordamos las características anteriores, todo lo que hemos mencionado en este tiempo, el buen obrero es golpeado por la tribulación, se sacrifica por sus hermanos y no desmaya a pesar de su desgaste. Es capaz de cargar dificultades enormes sin alterarse y acepta que no va a descansar. Todo esto por el bien de los santos y el cumplimiento de su misión. Sin mencionar los peligros naturales en nuestro entorno: secuestros, asaltos, despidos, enfermedades. Pero todo esto es motivado y aceptado por amor a Cristo, por fe en las promesas de nuestro Señor, pero sobre todo es impulsado porque su fuerza es renovada, no por nuestra propia condición, no por nuestra propia habilidad. No soporta más el que hace ejercicio y el que se alimenta bien del que no lo hace, sino que es un acto sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y este es el milagro que ejerce Dios en medio de los que trabajan en su obra. Por tu cuenta no puedes sanarte, por tu cuenta no puedes recuperar el aliento y seguir adelante. Tus propias motivaciones carnales podrían trabarte y no permitir. De hecho, es más fácil renunciar. Y aquí es donde la mano poderosa
y milagrosa de Dios actúa, porque Él renueva tus fuerzas. No sabes cómo, no entiendes cómo lo hace, pero el Señor sigue impulsándote. Lo cierto, hermanos, es que cuando actúa de una forma milagrosa en nuestro cuerpo, donde no podemos verlo nosotros, pero es evidente, causa mucha maravilla. Como un testimonio súper chiquito, hermanos. A mi papá lo diagnosticaron en un principio con glaucoma. Y sabemos que el glaucoma ni es reversible, ni es curable. Se puede retrasar, pero no se echa para atrás ni se puede curar. Cuando le hicieron los segundos estudios, papá ya no tenía glaucoma. No podemos explicar qué pasó, ni cómo sucedió, ni biológicamente cuál fue el proceso para esto. Pero entendemos que la mano de Dios estuvo detrás de todo esto desde el principio. Y vemos un milagro. El dolor, como te lo había mencionado, hermanos, es inevitable. Es parte de la vida. En tanto llega la victoria, el obrero pasará por momentos dolorosos. No importa qué tanto se esfuerce, va a enfrentar tribulación, va a enfrentar dolor. El obrero es consciente de esto. El obrero es consciente de lo que implica el ejercicio de su misión. Habrá desacuerdo del mundo, habrá oposición de la familia, habrá luchas en el trabajo, pero mira con gozo al Salvador y las promesas eternas. Hebreos 12:2 dice así la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué puede ser más importante que lo que el Señor nos ha prometido? Que el gozo mismo de un día verle. La cena del Señor es un motivo muy importante para nosotros, porque culmina con estas palabras: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me preguntaban los niños en la iglesia infantil: ¿y cuánto tiempo tenemos que tomarla? Toda nuestra vida hasta que el Señor venga. ¿Y cuándo viene? No sé. Hasta entonces vamos a seguir trabajando por Él. Vamos a seguir luchando por Él. Y este último punto, hermanos, es increíble. Acompáñame por favor a 2 de Corintios, ya a punto de terminar esta carta, este mensaje que Pablo envía desde Macedonia. El capítulo 12, el versículo 10, dice así la palabra de Dios: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una expresión paradójica. Cuando yo era pequeño no lo entendía. ¿Cómo es que una persona puede ser fuerte siendo débil? Si eres débil, eres débil. Si eres débil, tu resistencia es menor. Y lo que pasa es que comparamos o medimos el poder con fuerza, con capacidad, incluso con violencia. Decimos que un atleta es más fuerte cuando sale volando su oponente. Este luchador es más fuerte. Decimos que un futbolista es débil cuando de cualquier patada se cae, va al suelo. Pero ese es nuestro concepto de debilidad y de fortaleza. Hermano, es difícil tratar de cumplir una tarea sin las herramientas adecuadas. En muchas ocasiones no contar con el equipo adecuado para lo que se te ha invitado a hacer puede ser frustrante, porque existe un riesgo latente de fracaso.
Imagina ahora, hermano, que se funde uno de estos focos, de los de hasta arriba, y a cualquiera de ustedes le piden, cambia el foco, por favor. Pero no se te provee de una escalera, de una plataforma, de una grúa, y como te das cuenta, en el techo no hay una forma de entrar desde arriba. ¿Cómo podemos hacer una labor sin tener las herramientas adecuadas? Como decían hace también más temprano, ¿cómo nos pueden ayudar las tecnologías a desarrollar nuevas misiones? Hoy tenemos un sinnúmero de recursos a nuestra mano, pero ¿qué pasa cuando no tenemos las herramientas adecuadas para hacer una labor? Esto es lo que nos quiere enseñar Pablo, hermanos. El buen obrero, el creyente que ha madurado en su fe, entiende que no ha sido llamado por el Señor por sus cualidades y habilidades. Ha sido dotado por el Espíritu Santo con todo lo necesario para realizar la obra a la que es llamado. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, no fuimos llamados a Él porque fuésemos muy listos, porque fuésemos muy buenos, porque el Señor conformara una selección de humanos y dijera, necesito a lo mejor del mundo. No fue así. Cuando eres llamado a ejercer cualquier labor dentro de la iglesia, no eres llamado porque seas el más apto para enseñar. No participas en algo porque eres el que más bonito canta, porque el que mejor toca un instrumento. Eres llamado para ser un servidor, para ser útil. Y el Señor va a dotarte y equiparte con todo lo que te haga falta. Toda situación difícil en donde la debilidad de la carne es evidente, para el creyente maduro le recuerda cuánto necesita de Cristo. Hay una idea donde perdemos el primer amor. ¿Por qué perdemos el primer amor? Acepto a Cristo, soy salvo y sigo mi vida normal. Y la realidad es que no es así. Aún siendo salvos, necesitamos del Señor en nuestra vida. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo momento de angustia, mientras tú y yo permanezcamos en Cristo, podremos ser testigos del poder de la mano de Dios. Tú y yo, hermanos, este día podemos descansar bajo la idea de que la realización de la obra de nuestro Señor no depende de nuestras habilidades. Qué bueno, no me lo encargó a mí porque sea esto. No depende de lo que mi intelecto desarrolla. Es el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios manifestándose en la vida de sus hijos. Este es un poder sobrenatural del Espíritu Santo en medio de los hijos de Dios. El Señor Jesús decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, déjame terminar esta parte de la conferencia diciéndote que no podemos negar que la vida de cada uno de nosotros enfrentará adversidades. Sin duda alguna habrá situaciones dolorosas de las que no podremos escapar. La situación del COVID nadie la predijo y nos golpeó. Hubo quien perdió su empleo, quien perdió seres queridos, quien perdió proyectos. Para muchos cristianos, el no poderse congregar fue doloroso. No poder recurrir al cariño de los hermanos, no poder ser ministrados.
Sin embargo, hermanos, la madurez del creyente se va a medir en la forma en cómo enfrentamos estas situaciones. Y por lo tanto, cómo Dios es glorificado en nuestra vida a través de estas circunstancias. Esto, hermanos, contestando la primera pregunta de este tiempo, es el rasgo que distingue a un fruto nuevo de un creyente maduro que crece día con día. Cómo enfrenta las situaciones y cómo a través de su vida Cristo es glorificado. Gracias, hermanos. Esperemos instrucciones para el siguiente tiempo.